Caminar sobre un tablón de madera colocado en un charco de agua para cruzar de un lado a otro del camino no es algo realmente complicado. Sin embargo, si colocamos este mismo tablón entre dos edificios de 50 plantas e intentamos cruzarlo, las palmas de las manos empezarían a sudarnos, hiperventilaríamos, los latidos del corazón se elevarían y las pupilas se empezarían a dilatar. Podría decirse que, a no ser que te gustasen las emociones intensas, podrías sufrir un infarto del miedo que podrías experimentar en esta situación. Es el miedo, la emoción universal que todos experimentamos, independientemente de la edad, al hombre del saco que se esconde bajo nuestra cama, a perder a nuestros seres queridos, a sacar malas notas, lo que sea. La RAE define el miedo como perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Si es así, ¿por qué tenemos miedo a muchas de las cosas irracionales mencionadas anteriormente? Pese a 100 años de investigación, los científicos aún no han conseguido definir lo que es el miedo ni ninguna otra emoción humana. De todos modos, exploremos la psicología del miedo para descubrir qué nos hace sentir miedo y por qué. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal ¿Qué rayos? En nuestro vídeo de hoy hablaremos de la psicología del miedo, qué nos asusta y por qué. Para entender bien el miedo, retrocedamos hasta el principio de la historia de la humanidad. El miedo, concretamente el miedo innato, es una ancestral emoción que tenía sus propias ventajas para nuestros antepasados. Esto se debía a que vivían en un entorno vulnerable, repleto de animales salvajes y otras amenazas. Todo comienza en una región del cerebro, la amígdala, que se encarga de detectar el peligro y enviar señales a otras zonas del cerebro, concretamente al hipotálamo. Como resultado, el mecanismo de reacción provoca sudoración en las palmas de las manos, hiperventilación, aceleración de los latidos del corazón o dilatación de las pupilas, poniendo así el cuerpo en modo combate o huida. Todo ello servía para que nuestros antepasados sobrevivieran cuando se enfrentaban a un león salvaje u cualquier otra criatura que se alimentase de seres humanos. Sin embargo, el mecanismo inducido por la amígdala no se desarrolla de forma significativa con la evolución industrial, lo cual es bueno por razones obvias. De lo contrario, te relacionarías a propósito con enfermos de tuberculosis, cruzarías imprudentemente los pasos de peatones o te colgarías de un poste eléctrico sin esperar ninguna consecuencia. El miedo innato ha ayudado a los seres humanos a sobrevivir, desde ser cauto al ver un león en el camino, hasta desconfiar de aquel que parece un ladrón cuando caminamos por un callejón oscuro. De hecho, las personas con mejores mecanismos de miedo sobrevivieron y heredaron sus genes, albergando el rasgo del miedo y la respuesta. En raras ocasiones, si tus antepasados tuvieron miedo a las arañas, tú también podrías tenerlo. Del mismo modo, la esquizofrenia tiende a ser hereditaria, aunque no se sabe que haya un gen concreto responsable. De todos modos, el valor del miedo innato se puso de manifiesto con el experimento de Charles Darwin en el siglo XIX, cuando el gesto de asombro y las caras de ojos abiertos provocados por el miedo se convirtieron en un tema de discusión entre los científicos. Darwin describió la reacción facial como una tensión muscular involuntaria en respuesta a una amenaza. Para demostrarlo, Darwin se fue al Jardín Zoológico de Londres, donde se le ocurrió poner la cara cerca del cristal de la jaula de una serpiente, decidido a no retroceder si la serpiente decidía atacar. Tan pronto como la serpiente se abalanzó sobre el cristal, Darwin retrocedió un par de metros. Darwin dijo: "Mi voluntad y mi razón habían sido impotentes contra mi imaginación, que representaba un peligro, al cual, sin embargo, no estuve nunca expuesto". Dado que el miedo ha ayudado a los humanos a sobrevivir durante tanto tiempo, nos hace preguntarnos qué es lo que lo hace tan problemático e indeseable. Básicamente, todo se reduce al maldito don de la anticipación y a los miedos cultivados. Los humanos, sin duda, tienden a sobreestimar la probabilidad de la peor situación. El miedo está bien en determinadas situaciones, pero cuando va más allá de lo que nos permite mantenernos a salvo, aunque no estemos en peligro, puede dar lugar a una serie de problemas mentales modernos, es decir, a miedos irracionales. Esto nos lleva al segundo tipo de miedo, conocido como miedos aprendidos. Supongamos que de niño te mordió un perro. Prácticamente, tu cerebro debería hacerte ser precavido cuando te enfrentes al mismo tipo de animal. Pero no es así. De hecho, puedes llegar a tener miedo a un cachorro como consecuencia de este único incidente. Si se observa con detenimiento, este único miedo o fobia podría dar lugar a una serie de otros miedos irracionales, cambios en el estilo de vida y otros problemas.
Esto puede parecer exagerado, pero Kai T, neurocientífico estadounidense, habló mucho del condicionamiento pavloviano del miedo, que se aprende rápidamente, incluso a partir de una sola experiencia, se codifica y se recuerda con firmeza, y es propenso a activar numerosos sistemas de memoria. El psicólogo estadounidense John Watson realizó uno de los más famosos y salvajes experimentos de condicionamiento pavloviano del miedo en 1920, para así poder demostrar que las fobias pueden ser condicionadas y aprendidas. Sometió al pequeño Albert a un experimento al que se le enseñó a temer a las ratas. Al principio, Albert no sentía ningún miedo por las ratas de laboratorio. De hecho, mostraba cariño por ellas e incluso solía acariciarlas. Aquí es donde empieza lo divertido. Watson empleó el condicionamiento pavloviano para hacer que el pequeño Albert tuviera miedo de las ratas, relacionándolas con un efecto negativo. Cada vez que el pequeño Albert intentaba tocar las ratas, Watson le molestaba, poniendo una música fuerte que le asustaba. Como resultado, el niño se ponía a llorar cada vez que veía ratas y otros muñecos de peluche que se parecieran a las ratas. En realidad, ese es el aspecto más peligroso. Tras un incidente, puedes interpretar una señal de miedo de forma demasiado amplia e incluso empezar a evitar estímulos que a priori parecen inofensivos, alterando literalmente el rumbo de tu vida. Ni siquiera exagero. El Dr. Shmuel Lisek, profesor de psicología del Colegio de Artes Liberales, realizó infinidad de experimentos para comprender el aprendizaje relacionado con el miedo y concluyó que lo fundamental de los trastornos de ansiedad es la sobreestimación de la amenaza. Continúa diciendo, existen estos patrones y sesgos en los que las personas con trastornos de ansiedad tienden a catastrofizar o a aumentar sus estimaciones sobre la potencia de la amenaza, su inminencia y su probabilidad. Además, numerosos estudios han demostrado que los recién nacidos no tienen miedo natural a las serpientes o las arañas, sino que sienten curiosidad por ellas. Se les enseña a tener miedo más adelante. Es posible que obtengas respuestas contradictorias sobre este tema, ya que plantea toda una serie de preguntas nuevas. Sin embargo, el experimento del psicólogo Martin Seligman podría aportar una perspectiva diferente en este debate. Intentó infundir el miedo a determinados objetos en personas, mostrando imágenes de los mismos junto con descargas eléctricas. La gente empezaba a aterrorizarse de las arañas y las serpientes tras 1 o 2 ensayos, a diferencia de las flores, que requerían muchas más descargas. Así pues, dejando de lado las polémicas, las serpientes, las arañas y otros depredadores pueden considerarse miedos universales. Sin embargo, aparte de estos miedos universales, las personas pueden desarrollar todo un nuevo espectro de miedos, influenciados no solo por los acontecimientos, sino también por los medios de comunicación y la sociedad, que inculcan el miedo a infinidad de cosas, aprovechándose del mecanismo innato de defensa contra el miedo de los humanos. La sociedad tiene miedo de muchas cosas, desde padres que castigan a sus hijos por determinados comportamientos, hasta ser un marginado en la escuela o ser rechazado. Y en ciertas sociedades, el miedo a ser expuesto como ateo u homosexual, y así sucesivamente. Los miedos de una persona que vive en la ciudad pueden ser considerablemente diferentes de los de una persona que vive en el campo. Por ejemplo, un agricultor puede tener menos miedo a que le roben en su pueblo que a aquel ciudadano que vive en una gran ciudad donde puede ser más probable que le puedan robar. Por ejemplo, una persona del sur de Florida tiene más miedo a los huracanes que una persona que vive en el centro de Madrid. Es fascinante estudiar cómo las diferentes culturas y zonas generan respuestas únicas en los seres humanos, ¿cierto? Los medios de comunicación, principalmente los telediarios, son conocidos por incitar el miedo en la población, ya que esto es lo que más les excita. A pesar de no haber estado nunca en un avión que se haya estrellado, sigues teniendo mariposas en el estómago al subir a uno, porque has oído hablar de un accidente aéreo en las noticias, o has visto una película sobre uno de esos accidentes la noche pasada. Así es como los medios de comunicación influyen en el comportamiento de la gente infundiendo miedo. Cuando se trata de miedo, la gente quiere saber sobre las fobias. Las fobias no son más que una reacción exagerada a un miedo irracional y a veces racional. La gente puede tener fobias al agua, a las alturas, a hablar en público y así miles de cosas más. Aunque no existe una única explicación para el miedo, la mayoría de psicólogos lo atribuyen a experiencias traumáticas de la infancia, al entorno o incluso como algo hereditario. Así que la pregunta es, ¿cómo se puede hacer frente a los miedos y a las fobias?
Dañar la raíz del problema, la amígdala, puede no ser una solución inteligente, ya que no queremos perder sus otras funciones. La mayoría de las psicoterapias para eliminar el miedo se centran en la exposición repetida a aquello que te da miedo. Esta exposición puede adoptar la forma de desensibilización sistemática o de inundación. La desensibilización sistemática consiste en la exposición gradual y repetidamente a tu miedo hasta que desarrolles recuerdos de extinción del miedo que superen a los de tu amígdala. Es un método realmente eficaz, ya que empiezas a comprender las peculiaridades de tus miedos irracionales. Digamos que tienes miedo a hablar con desconocidos o con personas del sexo opuesto. En la primera sesión, puedes empezar hablando con alumnos de tu clase o gente de tu barrio que conozcas un poco. Si te sientes cómodo, puedes empezar a hablar con otras personas de tu clase y luego con gente de tu universidad. Sí, puede que las primeras veces te resulte difícil, que te suden las manos, que se te acelere el corazón o lo que sea. Sin embargo, como dicen los gurús de la inspiración, salir de tu zona de confort te ayudará a vencer tus miedos. La inundación, la cual consiste en sumergir a la persona por completo en la situación que teme. Por ejemplo, saltar al agua el primer día de terapia o ir a coger serpientes. Esta técnica, sin embargo, no es para todo el mundo, ya que puede ser abrumadora para la salud mental. En definitiva, todos deberíamos aprender de qué huimos y por qué. El miedo nos hace tomar el camino más fácil de la vida. Nos lleva por rutas que solo se centran en lo conocido y nunca en lo desconocido. Como dice James Clear, el autor del bestseller Hábitos Atómicos, cada pequeña acción que realizas es un premio por el tipo de persona en la que quieres llegar a ser. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo.